Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Bien, buenas noches. El día de hoy tenemos un invitado especial, Luis Miguel Holguín Martínez, el doctor Luis Miguel Holguín Martínez. Voy a ser breve en la lectura de su currícula. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Contaduría, tiene una maestría en Derecho Fiscal, tiene una maestría en Ciencias Penales y un doctorado en Ciencias Penales. También es expositor a nivel nacional y bien colaborador de varias firmas, entre ellas Grupo Holguín, Sociedad Civil, Grupo Holguín, Bufet Jurídico Fiscal de Sociedad Civil, asesores tributarios y especializados fiscales en Sociedad Civil, y también tiene un nombramiento de académico numerario por la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, capítulo Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bien, muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, contador Aranda. Gracias por la invitación, agradecido. Gracias también a todos los seguidores de la página Census. Y bueno, el día de hoy hice una invitación a varios alumnos que tengo la dicha y el honor de darles clases y se iban a estar conectando para efectos de pues estar actualizados en estos temas que son relativos a la visita domiciliaria. Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a ver el tema hoy referente a las visitas domiciliarias, un tema bastante interesante, novedoso, toda vez que, como hemos escuchado hace un momento las noticias, el Estado necesita recursos, necesita dinero, y bueno, este es uno de las facultades con que cuenta el Estado, la autoridad fiscal, para pues hacerse llegar de recursos finalmente al instaurar facultades de comprobación, como lo es la visita domiciliaria. ¿Qué hacer? La primera pregunta, doctor, ¿quiénes pueden ser sujetos a una visita domiciliaria? Bueno, ¿quiénes son sujetos de una visita domiciliaria? Todos aquellos que están inscritos en un registro federal de contribuyentes son sujetos a las facultades de comprobación, pero no solamente ellos, porque pudiera ser, podemos hablar, por ejemplo, de algún contribuyente, bueno, en términos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que todos los mexicanos están obligados al pago de las contribuciones. Eso incluye a quienes están en un registro federal de contribuyentes y quienes no están en un registro federal de contribuyentes, aun cuando la generalidad es para aquellos que están inscritos en un registro federal de contribuyentes. Pero puede darse el caso, Bien, muy remotamente. cuando llegan, ¿cómo saber si es real que te está visitando el SAT literal? Porque también hemos encontrado en muchos lugares donde puede pasar que realmente quien esté en esa visita no sea la autoridad y haya pues dolosamente gente buscando adquirir un beneficio. Lo hemos visto que pueden llegar inclusive sindicatos cuando la gente ni tan siquiera está sindicalizada, ¿no? Y te llegan con ¿Cierto? este tipo de cosas. ¿Cómo saber que es el SAT y que no están fingiendo ser la autoridad? De hecho, el día de hoy, no sé si recibiste por ahí una nota acerca de la unidad de inteligencia financiera, precisamente con la pregunta que estás haciendo. Una persona, pues, fingió ser o pertenecer a la unidad de inteligencia financiera y quiso extorsionar precisamente a una agencia automotriz por ahí con cierta cantidad de recursos. Hay una nota por 500,000 pesos, estaba pidiendo, y efectivamente, hoy en día, pues dadas las situaciones que estamos viviendo, de repente es muy fácil que personas quieran usurpar alguna función como visitador adscrito a alguna administración desconcentrada de auditoría fiscal, ya sea local o de grandes contribuyentes, pero sí, lo que puede hacer hoy el contribuyente para tener la certeza y la seguridad jurídica de la persona que te está visitando realmente pertenezca a alguna administración, vamos a llamarle a la autoridad fiscal,
pues obviamente ellos se ostentan con nombramientos, ¿verdad? Se identifican. Esos nombramientos están registrados en la Secretaría de Hacienda. Hoy en día es más fácil poder cerciorarse que ese tipo de personas que instauran esos procedimientos verdaderamente están adscritos a esas autoridades fiscales o que son pertenecientes. Se puede corroborar esa información en la página del Servicio de Administración Tributaria. Ok, ahora si usted pudiera mencionar un protocolo que tendrían que tener el contador, el administrador, el director de una empresa, ¿qué serían los pasos que usted podría comentarles a los compañeros que nos están escuchando para llevar la visita domiciliaria? Es decir, ya llegaron, hay que verificarlos. Acaba de decir que en la página del SAT podríamos realizarlo. Ya se verificó. ¿Cuáles son los pasos a seguir para no caer en algún defecto en esta parte de la visita domiciliaria? Sí, claro. Lo primero que uno tiene que hacer, para saber actuar, uno tiene que saber cuál es el guión, ¿verdad? Entonces, el guión nos los va a dar el mismo Código Fiscal. Hoy en día, en este Estado de Derecho en el que vivimos, todas las facultades de la autoridad están regladas, es decir, son pertenecientes a una norma jurídica. Partiendo, por ejemplo, del principio de legalidad, que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente le señala, podemos nosotros concluir que las facultades de la autoridad fiscal van a estar contenidas en una norma, en este caso, el Código Fiscal de la Federación. Todo el actuar de la autoridad va a estar normado, va a estar ceñido a lo que dice la ley. La pregunta es, ¿una autoridad puede hacer algo que no esté contenido en una ley? Claro que lo puede hacer. De hecho, de derecho no lo puede hacer, no está facultada, pero de hecho pueden suceder cosas, actos arbitrarios al margen de la ley. Por eso el contribuyente también tiene mecanismos de defensa. Pero bueno, vámonos por el principio. Para que yo sepa qué puedo hacer, primero necesito saber qué facultades tiene la autoridad, hasta dónde puede llegar, qué puede solicitar en una revisión, en una visita domiciliaria. Una visita domiciliaria, para definirla así, y yendo a la pregunta que me hacías, para irnos por los pasos, una visita domiciliaria tiene que ver, la cámara creo, una visita domiciliaria tiene que ver con facultades de comprobación. Una facultad de comprobación es la contenida en el artículo 42 del Código Fiscal. No son las únicas facultades que tiene la autoridad. La autoridad hoy en día, dentro del Código Fiscal, tiene más facultades. Por ejemplo, si me preguntaras, hoy en día ya hablamos de facultades de gestión, hoy hablamos de facultades de comprobación, hablamos facultades de cobro, hablamos facultades de determinación de créditos fiscales y todos están en Código Fiscal. El Código Fiscal es la norma que regula la relación entre el fisco federal y el contribuyente. Ahí se establecen qué obligaciones tiene el contribuyente, qué derechos tiene el contribuyente, qué facultades tiene la autoridad fiscal, como en el caso de la visita domiciliaria, pero también es cierto que ese procedimiento está acotado a una norma. Y si la norma prevé, por ejemplo, que el acto o la visita domiciliaria inicia con la entrega de una orden, porque está normado en Código Fiscal. Pero bueno, vámonos a los pasos. Ya habiendo dado un concepto general de lo que es una visita domiciliaria, que finalmente hay que recordar que tiene su origen en el artículo 16 constitucional. Ahí está el fundamento de una orden de visita domiciliaria. Las autoridades tienen la facultad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales concatenado con el artículo 42, fracción tercera de Código Fiscal. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las reglas? La autoridad fiscal ya quedamos que tiene la facultad establecida en la Constitución y una norma. El primer paso que es, va al domicilio fiscal. ¿Por qué es el domicilio fiscal? Porque
en el domicilio fiscal es donde se va a desarrollar precisamente esa visita domiciliaria. Por eso se llama visita domiciliaria, porque se va a desahogar precisamente en el domicilio fiscal del contribuyente. ¿Qué va a pasar? Va a llegar la autoridad fiscal, va a tocar la puerta y lo primero que va a hacer es preguntar por el contribuyente. Si es persona física, va a preguntar directamente por su nombre, Juan Pérez. Pero si hablamos de una persona jurídica o lo que se llama una persona moral, pues va a preguntar por el representante legal. Va a tocar la puerta y va a decir, ¿se encuentra Juan Pérez? Y va a suceder dos cosas. Que la persona que esté ahí, hablamos de un ente jurídico, hablamos de una empresa. ¿Quién es, en la práctica, quién es la primera que se encuentra al abrir la puerta de una empresa? Pues puede ser el vigilante, puede ser la secretaria, puede ser la recepcionista, y en ese momento la recepcionista le va a decir si la persona que están buscando se encuentra o no se encuentra. Porque finalmente... Maestro, disculpe que lo interrumpa. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Es decir, ¿qué sí no debes de hacer cuando existe una visita domiciliaria? Y ahorita que ya se sonrió, me imagino que ya sabe por dónde voy. Sí, claro, claro. Bueno, ¿qué sucede en la práctica, verdad? La verdad que los tiempos son maravillosos. Hablando de tiempos, los tiempos son fatales en materia jurídica, en materia fiscal, en el mundo del derecho, en el mundo de las normas jurídicas. Normalmente siempre, no sé si es una recomendación, se acostumbra, es de hecho, pero siempre se le dice, cuando llegue el fisco federal o cuando llegue el SAT, o como algunos lo dicen, cuando llegue Satanás, ¿verdad? Dice, este, cuando llegue van a preguntar por el representante legal o por la persona física. Y en todos los casos ha tocado escuchar que dicen, no se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Porque si dicen que no se encuentra, el Código Fiscal prevé que cuando se busca al interesado y no se encuentra, se le debe de dejar citatorio para el día hábil siguiente. ¿Qué se gana? Se gana mucho. Porque en el momento, imagínate que hoy es martes, ¿no? Imagínate que mañana entre uno está en su empresa, su oficina, y de repente llega, toca la puerta una autoridad, la autoridad fiscal, y llega y dice, se encuentra el representante legal de corporativo jurídico, y dice la recepcionista, sí, sí se encuentra. Si dice que se encuentra, en ese momento inician facultades de comprobación. Si dice que no se encuentra, van a dejar un citatorio. ¿Para qué es el citatorio? Para al día hábil siguiente. ¿Qué se gana? Uf, los colegas que nos siguen por esta transmisión, pues saben que se gana mucho tiempo y muchas cosas se pueden hacer. Finalmente, dentro de un campo jurídico, ¿verdad? Dentro de un entorno 100% legal, pero prácticamente sí se gana mucho. La diferencia entre iniciar hoy e iniciar mañana puede cambiarle el rumbo a un contribuyente, tanto de manera en la determinación de algún crédito fiscal o inclusive por alguna cuestión de algún delito fiscal. Ahí está el gran secreto, como lo dices, amigo Aranda. Se recomienda que cuando el fisco federal llega a un ente jurídico, sea persona física o sea persona moral, no se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Finalmente dijeran por ahí, el auditor o el visitador no conoce al representante ni al contribuyente, para que el contribuyente se prepare para el día hábil siguiente. Entonces la recomendación es, que dejen un citatorio, no se encuentra en este momento, aun cuando se encuentre físicamente la empresa. Pero ¿quién? Cuando hablamos de una visita domiciliaria, hablamos de una visita inesperada, porque nadie amanece, ¿verdad? Un día normal y dice, hoy pues espero al fisco federal a ver si me llega a practicar alguna visita domiciliaria. Son de las visitas que uno no quiere recibir, porque prácticamente es un acto de molestia. Es un acto de molestia que va a durar cierto tiempo, de acuerdo a la ley, 12 meses. Una pregunta, ¿en qué horarios
tiene que ser esta visita domiciliaria? Porque estamos de acuerdo que no, ellos no pueden llegar a las 7, 8 de la noche y decir que no encontraron a nadie. Tienen un horario, me supongo. Claro, el mismo Código Fiscal en sus artículos 2 y 13 señalan qué días se consideran como hábiles y también los horarios en que la autoridad fiscal puede desarrollar estos actos de fiscalización. Encontramos que en Código Fiscal van desde las 7:30 horas hasta las 18 horas. Ese es el término, o sea, ese es el horario en que la autoridad fiscal puede implementar facultades de comprobación tratándose de visitas domiciliarias. Esa es la regla general. ¿Me explico? Porque también hay una parte del Código Fiscal que dice que tratándose de la revisión de mercancías, esas son hábiles los 365 días del año. Pero hay excepción. La regla general es 7:30 a 18 horas. Lunes a viernes, sábados y domingos se consideran como días inhábiles por determinación de Código Fiscal de la Federación. Ok. Ahora, imaginemos en este ejercicio que alguien llega a solicitarte, bueno, o mejor dicho, te están haciendo una visita domiciliaria. Te empiezan a solicitar cosas. ¿Hasta dónde permitir darle documentación? ¿Hasta dónde no? ¿Qué recomendaría usted? Porque, decía hace un momento, eh, ¿cómo puedes entregar algo que te solicitan cuando no conoces a qué estás obligado a proporcionar? ¿Qué tiene derecho a solicitar el SAT? Si bien es cierto, había dicho que la autoridad se debe de ceñir a un procedimiento que ya está marcado en Código Fiscal, pero a veces puede solicitar información que no está contenida en la ley. Se extralimitan sus facultades. A veces puede solicitar cierta información que no tiene facultades de solicitarla. Y a veces esta pregunta que es muy interesante. ¿Qué sucede en la práctica? Muchas de las visitas domiciliarias, un gran número de visitas, la mayoría, quienes la atienden son los contadores públicos, nuestros amigos contadores, nuestros colegas, son los que atienden de primera mano las visitas domiciliarias, porque son los que están trabajando ahí con la contabilidad de la administración, llevan los movimientos de la empresa, y de primera entrada es el contador quien atiende normalmente una visita domiciliaria. Y muchos de mis colegas a veces, cuando llegan, no todos, pero algunos de repente se ponen nerviosos porque dicen, me está pidiendo el auditor papeles de trabajo, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿estoy yo obligado como contribuyente a entregar papeles de trabajo? Y a veces no solamente te pide papeles de trabajo, a veces te pide de determinada forma, es decir, bajo ciertos parámetros. Te dice, quiero que me integres un papel de trabajo donde me identifiques la factura, la fecha de cobro, el concepto. O sea, te pide a veces información que de acuerdo a Código Fiscal no estás obligada a proporcionarla. Y aquí es una pregunta que amerita también pues una salvedad, porque si el contribuyente entrega esa información que no está obligada a proporcionar, cuando uno quiera interponer algún medio de defensa, hay algo que se denomina ilegalidades no invalidantes. ¿Qué es eso? Que son ilegalidades pero que no trascienden al resultado. Y dice que si tú proporcionas una información de la cual no estás obligado como contribuyente, pero la entregas, estás consintiendo esa ilegalidad. ¿Te puedes imaginar? O sea, de entrada es un castigo doble. ¿Por qué doble? Primero, porque te pone a trabajar sobre información que no estás obligado a proporcionar. Ok, ya le entregas. Pero cuando vas a un juicio más adelante, porque esa es una etapa administrativa, la visita domiciliaria, te dice el tribunal, por decirlo así, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, te dice, ¿sabes qué? Estás haciendo valer este concepto de impugnación, pero esto consentiste porque desde el momento en que entregaste una información conforme a los requerimientos de la autoridad fiscal, estabas convalidando esas ilegalidades. No estoy muy de acuerdo yo con esos razonamientos, porque cualquier ilegalidad va en contra de la ley.
Claro. Pero bueno, hay una doctrina que se ha desarrollado últimamente y la tenemos en Código Fiscal, algo que se denomina ilegalidades no invalidantes. Pero finalmente, si me preguntas, pues son ilegalidades. Una pregunta, doctor. La visita domiciliaria, entonces, ¿no es a una auditoría? Es decir, auditoría no es igual a una visita domiciliaria no es igual a una auditoría, ¿son dos cosas distintas? Bueno, es que cuando el término técnico, el nombre que se le da en Código Fiscal, hablamos de una visita domiciliaria. Cuando hablamos de auditoría, pues podemos hablar de auditoría interna, auditoría administrativa. No precisamente cuando hablamos de auditoría, hablamos que tenga que intervenir una autoridad. El término auditoría es un término muy general porque hay auditoría administrativa, que es que la practican normalmente pues las firmas, ¿verdad? Que son contratadas por los contribuyentes. Dice, yo requiero una auditoría administrativa, yo quiero una auditoría al control interno, yo deseo una auditoría. Y cuando habla de auditoría, pues habla precisamente de revisar números, pero no precisamente hablamos desde la perspectiva de la autoridad fiscal, porque también hay una auditoría que practica, que es la auditoría fiscal, por llamarla así, pero es un término muy sui generis, muy amplio el término auditoría. El término correcto es visita domiciliaria, 42, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Bien, ¿quiénes en ese mismo artículo, de hecho el 42 del Código Fiscal, nos habla de una palabra que dice responsables solidarios? ¿Quiénes son los responsables solidarios? Ok, los responsables solidarios son todos aquellos que de alguna forma van a responder para con el fisco federal por las obligaciones de un tercero. Te pongo un ejemplo. ¿Quién puede ser un responsable solidario? Los retenedores. Los retenedores tienen la obligación de retener. La ley les impone la obligación, no es porque quieran. Los retenedores van a retener y van a enterar esa retención al fisco federal. No es dinero de ellos, es un dinero o unas cantidades que son retenidas de terceros y las van a enterar al fisco federal. ¿Qué pasa si no las retienen, teniendo la obligación de retenerlas? El mismo Código Fiscal te dice que cuando tienes la obligación de retener y no retienes, estás obligado a enterar una cantidad igual a la que debiste de haber retenido, por poner un ejemplo en el caso de retenedores. Cuando hablamos de responsabilidad solidaria, nos remitimos al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Y ahí se encuentra un catálogo de todos los que posibles retenedores, responsables solidarios. Como dices, el artículo 42, primer párrafo, cuando habla, habla de contribuyentes, habla de responsables solidarios, habla de terceros y hoy ya habla hasta de asesores. Entonces tenemos que esas facultades de comprobación van dirigidas a 4 sujetos. ¿Quiénes? El contribuyente directo, persona física o persona moral. A esos responsables solidarios que la misma ley le da el carácter de responsables solidarios, los terceros y los asesores ahora. ¿Quién, y ahorita que nombró, ¿quién es el tercero relacionado con el contribuyente? El tercero relacionado al contribuyente normalmente en la práctica pues es aquel proveedor o cliente que tiene operaciones con el contribuyente auditado. ¿Qué pasa en la práctica? Cuando hacen una visita domiciliaria a un contribuyente, normalmente para corroborar las operaciones con otro contribuyente, para determinar el importe de la compra, sin saber que lo que aquí se adquirió como compra, allá va a estar como una venta. ¿Con quién? Pues con ese tercero, esa operación entre cliente y proveedor. Entonces, ese tercero puede ser o un cliente o puede ser un proveedor que finalmente tuvo operaciones con ese contribuyente que es el revisado, el contribuyente sujeto directo, por decirlo así.
Ok, perfecto. Bien, amigos que nos ven en las redes sociales, recuerden que ustedes hacen este programa, entonces también sus preguntas que realicen en este tiempo que es en vivo, es muy importante, amigos, con algunas de las preguntas que le pueden hacer al doctor ahorita que está presente aquí. Y bueno, voy a decir algunas menciones que nos dicen por aquí en redes sociales, dice... Gerardo García, que está en primerísima fila, bienvenido. Gerardo, Alejandro Hernández dice que aquí nos manda saludos. Agustín Rodríguez, María, Roberto Cornejo, María Guadalupe, Esteban Elizalde, que siempre nos ve. Agustín Rodríguez, Esteban, gracias. Dice que no se escuchaba. Ya arreglamos esa parte del audio y se vició un poquito al principio, pero ya lo retomamos y estamos bastante bien. Concepción, muy buenas noches. Qué bueno que estás por aquí. Tamayo dice, ok, perfecto, que ya se escucha de manera correcta. Por aquí Gina también nos menciona que ya se escucha de manera correcta. Julio García Castillo, saludos, le manda al doctor Luis Miguel Holguín. Agustín Rodríguez dice gracias por mejorar el audio, no gracias a ustedes, digo esto de repente sucede que estamos en vivo y bueno, pues son cosas que no se pueden a veces manejar. Alfonso Onguil nos manda aquí también saludos, Pepe Soto por aquí, César Caballero, por aquí Vero Rodríguez, también se nos sintoniza, Marisela, otra vez el audio está fallando. Disculpen, lo que pasa que ahorita se puede llegar a escuchar algo de eco, ¿no? Porque, bueno, estamos utilizando algún tipo de micrófono y bien, pues porque es en vivo también a veces pasa ese tipo de situaciones, doctor. Gloria Romero dice, ¿la visita es en el domicilio o en el establecimiento? Es decir, llegando al domicilio particular o a un domicilio comercial. Creo que es una buena pregunta, doctor, y lo dejo para que la resuelva. Sí, claro. La fracción tercera del artículo 42 señala expresamente que la visita domiciliaria va a ser en el domicilio fiscal del contribuyente. Ahí es muy claro, la respuesta es muy tajante. Se habla de un supuesto, lo señala Código Fiscal, ¿qué pasa si notifican un citatorio y hay un cambio de domicilio entre el citatorio y la notificación de la orden, que es al otro día? Es decir, imagínate que hoy nos hayan dejado un citatorio a una empresa, a un contribuyente. Ese contribuyente presenta un cambio de domicilio después de haber sido notificado el citatorio. Entonces, cuando lleguen a entregar la orden de visita domiciliaria, prácticamente ya va a tener un domicilio nuevo. Me explico, el Código Fiscal contempla que en esos casos se van a poder manejar siempre y cuando se conserve el domicilio anterior y en los dos domicilios se va a poder llevar a cabo la visita domiciliaria, salvo que se contemple y todavía se ocupe el domicilio anterior, el local, habla de local. Si no se contempla, si no todavía se conserva, entonces se va a desarrollar en el nuevo domicilio, pero específicamente la respuesta es en el domicilio fiscal del contribuyente. Ok. Bien, aquí también Teresa Martínez nos dice, lo del citatorio ya lo dejan junto con el requerimiento y no necesariamente lo recibe el representante legal, solo piden el INE de quien lo recibe. Sí, recordemos que en este caso el representante puede ganar ese día que estaba mencionando también el doctor Holguín, ¿no? Laura Holguín también nos manda por aquí saludos, gracias Mayumi por tus estrellas, gracias por tus estrellas, nos ayudan a seguir haciendo este contenido. Antonio Valdés dice, se le conocen como hechos consentidos, a lo que estaba mencionando de consentir esta parte de ilegalidad, ¿no? Que no debería, pero como bien lo comenta, pero lo llevan a cabo. Por aquí Antonio Valdés dice, el personal del SAT debe identificarse plenamente y debe acreditar los motivos por los que se encuentran en dichas autoridades fiscales. Bueno, es algo que ya comentaba el doctor Holguín. Dice Alfonso Holguín, es importante saber qué información entregan con la ley federal de artículo 2 de derechos, ¿qué? ¿Sí? Del contribuyente. Del contribuyente, artículo 2 en la fracción sexta del derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. Dice Antonio que está completamente de acuerdo. Por aquí Yasmín también nos manda saludos, le manda saludos al doctor Luis Holguín. Marvin, Jesús Nieto también que se va conectando. Judith Romero que aquí también está presente como siempre. Laura Márquez, buenas noches. Antonio Valdés, Ana Ortega, Rocío Gómez. Y si de manera mañosa dejan el citatorio hoy con la fecha de ayer,
Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Hay, hay cosas que ya no tienen, digo, si dejan hoy el citatorio con la fecha de ayer, es que la persona que recibe debe de estar atentos a la elaboración del citatorio. O sea, no puede recibir un citatorio hoy con la fecha de ayer, porque imagínate, prácticamente de manera dolosa la autoridad, y me queda claro, una cosa es el Estado de Derecho, una cosa son las leyes, es el código, y otra cosa es la realidad, es la selva, la jungla, allá donde suceden y hay estas atenciones, pero bueno, digo, se da de todo, como dicen por ahí, en la viña del Señor. Pero yo creo que hay que sentar las bases y la persona que está atendiendo la visita, pues debe de ser extremadamente cuidadosa al recibir. Si me permites hacer un comentario antes de que se me vaya la idea, claro, respecto a dos comentarios ahí de los participantes, señalaba Alfonso Holguín el primero. El contribuyente tiene algo que se llama Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Esta es una ley federal, es del 23 de junio del 2005. Imagínate, ya tiene 15 años esta ley, no es una ley nueva. Contiene verdaderamente derechos a favor del contribuyente. Uno de ellos, en su artículo 2, en una de sus fracciones, señala que el contribuyente tiene el derecho a no aportar información que ya obra en poder de la autoridad. ¿Qué sucede en la práctica cuando la autoridad fiscal realiza visitas domiciliarias? Mucha de la información que pide, es más, me atrevo a decir que el 90% de la información que el contribuyente tiene en el domicilio, la autoridad fiscal la tiene. Tiene acta constitutiva el SAT, tiene declaraciones de pagos provisionales y definitivos, tiene declaraciones anuales, informativas, tiene los timbrados, tiene los FDIs recibidos y emitidos. O sea, prácticamente tiene un 90% de la información. Entonces, si me llegas a preguntar, en la práctica, ¿qué sucede? Que cuando la autoridad me pide 15 puntos, cuando me hace una solicitud de información, en la práctica, ¿qué hacemos? Honorable autoridad, porque ellos están en su postura como autoridad, pero también uno está en su postura como contador o como abogado defendiendo los intereses del contribuyente. Entonces hay que entender esa parte. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Honorable autoridad, de los 25 puntos que me estás solicitando, 24 ya los tienes, ya obran en tus archivos, ya obran en poder tuyo, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ya obran en tu poder. No te los aporto, porque la ley me da el derecho de no aportarlos. Y no tiene que pasar nada, no tiene que haber multa, no tiene que haber una sanción, porque la misma ley te da ese derecho. Ese es con el primer punto que escuchaba a su momento, con el comentario que hacía mi buen hermano Alfonso Holguín. Ahora, por ahí escuché otro comentario respecto de que los visitadores se deben de identificar plenamente al inicio de la visita domiciliaria. Eso está establecido en el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Y aquí hay oro puro para todos aquellos que más adelante se van a un juicio, pueden ganar por este vicio. Claro que sí pueden ganar. Si la autoridad fiscal, en este caso los visitadores, no se logran o no se identifican al inicio, entonces eso causa una ilegalidad, vicia el procedimiento. Hemos tenido resoluciones a favor en los tribunales respecto del 44, fracción tercera, así que ahí hay oro molido. Los visitadores se deben de identificar al inicio de la visita. Es decir, ¿qué sucede en la práctica? Tocan la puerta, piden la presencia del representante legal, sale Juan Pérez, anotan ellos. ¿Por qué? Porque todo va en actas circunstanciadas, modo, tiempo y lugar. Y empiezan ellos dice Juan Pérez apersonó con la credencial de lector, con tez así, cabello, estatura, sexo tal, y hasta lo último se identifican. Entonces, eso ha causado ilegalidad en los tribunales,
Cierto. Es decir, lo primero que tiene que hacer el visitador es identificarse ante la persona con quien atienda la visita. Posteriormente, todo lo demás. Pero en muchos de los casos de la redacción de las actas, uno se puede percatar que la identificación a veces lo dejan al final. Y eso es motivo de ilegalidad y puede llevar a una nulidad lisa y llana. Sin lugar a dudas, doctor, yo creo que es un desconocimiento muchas veces de las personas sobre lo que usted comenta, es decir, no saben que tienen que actuar de esta forma, tienen que actuar y en cierto momento pues se ponen nerviosas, como usted lo comenta, ¿no? Cuando llega la autoridad y te empieza a solicitar quién eres, etcétera, el representante legal, la persona física, suele pasar que las personas se ponen bastante nerviosas y aunque lo tengan a lo mejor y lo hayan leído, a lo mejor lo saben, pero de repente ya en esa operatividad, en ese día a día que te llegue la autoridad, pues verdaderamente a veces se asustan, ¿no? Se echan para atrás personas. Tratándose ya en la práctica de visitas, que quienes atienden están preocupados por conseguir los dos testigos. De veras, se presionan y dicen, es que el auditor me pidió dos testigos y andan preocupados como si formaran parte ellos del procedimiento de fiscalización. Nadie está obligado a lo imposible. Si no hay testigos, eso no invalida el acta. Quien tiene la obligación final es el visitador de buscar los dos testigos. O sea, no es una obligación del contribuyente. El hecho de que se levanten ante dos testigos no significa que sea una obligación del contribuyente como tal de tener ahí a dos testigos. Y luego muchos de los que atienden estas visitas se ponen nerviosos y andan diciendo, es que me pidió dos testigos, ¿cómo le hago? Digo, tranquilo, relájate. O sea, no estás obligado a lo imposible. Otra cosa que sucede también muy a menudo es lo siguiente, es que dicen, es que el auditor, el visitador, me pidió copias de los estados de cuenta y de las transferencias y de esto. Y ahí ves al contador armando los expedientes, sacándole copias y le digo, tranquilo, relájate, todo está normado en código fiscal. Habla el código fiscal de copias, pero no dice que tú las debes de sacar. Si quiere el visitador sacarlas, que las saque el visitador, que lleve su copiadora, pero que todo quede asentado en el acta. Claro. Pero no estás obligado a sacarle las copias. El código fiscal habla de copias, pero no que el contribuyente las tenga que sacar. Entonces, cosas como esas suceden en la práctica y luego vemos gente que se pone nerviosa y anda queriendo conseguir las copias porque si no el auditor se va a enojar. Y no, también hay otro punto que sucede en la práctica. Cuando hablamos de visitas domiciliarias, hablamos de un procedimiento que está normado en Código Fiscal. Hablamos que inicia con la notificación de una orden de visita que debe de contener los requisitos del acto administrativo del 38, adicionales los 43 de Código Fiscal, por ejemplo, postar por escrito, el periodo, las contribuciones, quién emite la orden, a quién va dirigido, todos esos requisitos deben de estar contenidos en la orden. Por Código Fiscal dice el 38 los requisitos del acto administrativo y una orden es un acto administrativo, debe de contener esos requisitos y adicionalmente los del 43. ¿Y cuáles son esos del 43? Pues el personal que va a intervenir en esa visita domiciliaria, quienes pueden actuar separadamente o en su conjunto. Entonces, tenemos una orden de visita que debe de contener ciertos requisitos. Posteriormente a eso deben de haber tantas actas parciales como lo permita la operatividad del negocio. No hablamos de 2 o 3 actas de visita, podemos hablar de 5, de 10, de 15, de 20, de 14, no hay un número específico de actas. Estas actas parciales van a depender de los movimientos y de la operatividad de la empresa y de la revisión que esté practicando, pues, la autoridad fiscal. ¿Qué pasa después de esas actas de visita? Lo que sigue después es la última acta parcial. Entonces tenemos un citatorio, tenemos una orden de visita, tenemos tantas actas parciales y tenemos una última acta parcial. En esa última acta parcial se nos van a dar a conocer los hechos y las observaciones de alguna forma que fueron encontradas durante la revisión.
no debe de haber valoración, porque ya sabemos por ahí que hay una jurisprudencia que dice que los visitadores no están facultados para valorar la información que proporciona el contribuyente. Es una jurisprudencia del 2015, no es nueva. Entonces, por ahí se le cayeron varios asuntos a la autoridad fiscal, porque la autoridad fiscal, ¿qué es lo que hacía? En la última acta parcial valoraba, y no deben de valorar. Ese ya es un tema no nuevo, ya de algunos años. Después de la última acta parcial, lo que tenemos es 20 días cuando menos. Cuando menos, pueden haber más. En esos 20 días, el contribuyente tiene el derecho de aportar todo lo que ahora a su favor, todo lo que no pudo aportar durante la visita. Tenemos un último término, por decirlo así, que es cuando menos. ¿Pueden ser más días? Sí, la ley dice cuando menos. ¿Y qué puede aportar? Las pólizas, transferencias, cheques, contratos. ¿Se vale? Sí, se vale. Entonces, ¿por qué tenemos a gente preocupada durante el transcurso de la visita? Como diciendo, es que si no lo entrego mañana, se va a determinar un crédito. No, la misma ley te dice que tienes 20 días todavía. ¿Me explico? Digo, lo ideal es que se entregue durante el proceso de la visita como tal, pero si por alguna circunstancia, por alguna razón no se puede aportar, la ley permite todavía esos 20 días cuando menos. ¿Me explico? Y todo eso obviamente son pues la ley que debe de conocer el contribuyente para saber hasta dónde puede estirar la liga, dicho en el sentido legal. Es decir, si no te lo entrego hoy, te lo puede entregar todavía. ¿Hay otro plazo para entregarlo? Sí. ¿No hay sanción? No, no hay sanción. Ah, ok, la misma ley me permite entregarlo. Sí, claro. Entonces, tenemos cuando menos 20 días. Posteriormente de la última acta parcial y esos 20 días, se va a levantar el acta final. Entonces, dice Código Fiscal en el artículo 46 que toda visita inicia con la notificación de la orden y termina con el acta final, una vez habiendo transcurrido los 20 días. Posteriormente a ese periodo de 12 meses, hay algo que la autoridad cuenta con otros 6 meses para la determinación del crédito fiscal, que lo señala el artículo 50. Eso es lo que nos enseñan a muchos en la facultad. Pero ¿qué pasara, mi estimado Antonio, colega, que dijera que un tribunal, la sala especializada juicios en línea de la Ciudad de México, dio una nulidad el año pasado, hizo una interpretación a una jurisprudencia que era aplicable para revisiones de gabinete, la aplicó en favor del contribuyente para visita domiciliaria y dio una nulidad lisellana donde un contribuyente recibió una orden de visita y no notificó el crédito dentro del plazo de 12 meses. Y fue nulidad lisillana. Y tú me vas a decir, ¿y eso no contrasta con lo que dice código y lo que enseñan en las universidades? Pues de alguna manera sí. Me tocó ir a dar seminario a Chiapas de código fiscal. Yo le decía a los alumnos, pues miren, ustedes aprendieron código fiscal, terminan con esta materia que es seminario, lo que yo les pueda decir van a decir, parece que lo que nos está diciendo es todo lo contrario a lo que nos enseñaron nuestros maestros. Pues miren, yo aquí les voy a dejar una sentencia de un tribunal, no crean que es una cuestión que yo vengo pregonando, no, simplemente veo aquí esta sentencia y digo, mira, aquí este tribunal aplicó en favor del contribuyente una jurisprudencia que es la 63/2008 de la segunda sala, que se refiere a revisión de gabinete, la aplicó para visita domiciliaria y como no se determinó el crédito fiscal en los 12 meses, otorgó la nulidad lisillana de ese crédito fiscal. okay, entonces, ¿Cómo la ves? al final mucho es, a ver, al final mucho es lo que ves en la carrera como tal y otra cosa es lo que es la praxis, ¿no? La práctica al final, ¿no? Una de las fuentes de derecho que es la jurisprudencia también marca, pues al final el proceder de la parte de la autoridad, ¿no? Eh, Nuestro mayor intérprete a nivel nacional, pues es la Suprema Corte. Lo que diga papá Corte es lo que los tribunales inferiores, incluyendo las administrativas, pues se tienen que aplicar. ¿Sí?
Y creo que tocó un punto muy importante, doctor, que es la parte de la práctica, ¿no? Muchos nos enseñan en la escuela y podemos ver muchos casos, sin embargo, la práctica es muy diferente a veces en lo que se llega a ver en la parte de los libros, literal. Exactamente, cuando logras armonizar esa teoría con la práctica, entonces haces conceptos verdaderamente poderosos que finalmente te van a permitir ganar asuntos en tribunales. Claro. Por aquí voy a seguir leyendo las preguntas porque tenemos ahí un atraso de bastantes comentarios por aquí. Dice, bueno, Rocío ya nos había mencionado. Amelia Alejo dice, ¿cómo es la correcta atención de la visita domiciliaria? ¿En recepción de documentos traerán algún checklist? Bueno, ya lo explicó que muchas de estas que te van a pedir esta documentación ya obra en manos de la autoridad, ¿no? Y debe de ser ella quien, pues al final ya la tiene. Casos hasta conscientes que te la piden, porque estás preparando el concepto para llevarlo a juicio. A veces tratas de consentir cierto requerimiento de información, no lo das, pero cuando te lo lleves a juicio, pues no te vas a enojar porque te van a dar una nulidad lisillana. Yo creo que dependiendo de cómo se vaya dando las cosas durante la atención de la visita, podemos decir que hemos atendido visitas donde son muy rígidos los auditores y hemos tenido otras visitas donde los visitadores hemos entregado la información por trimestres. Es decir, van al paso que el despacho va contabilizando porque quizás nos cayó ese contribuyente, no era nuestro cliente, nos contrató como asesores para atender una visita domiciliaria, no había nada, estamos haciendo la contabilidad y se está entregando. No hay una fórmula mágica. Yo creo que dependiendo de cómo se vayan dando las situaciones en la atención, tenía un contribuyente, mi estimado Aranda, Sí. hace muchos años, allá por el año 2000, tenía la contabilidad cuadradita, los IVAs, trasladado, el acreditable, sus pagos provisionales, todo cuadraba. Pero ¿sabes por dónde le pegó el SAT? Por deudores y acreedores. Se metió con los temas de deudores y acreedores y les determinó dividendos fictos. Y el crédito se fue millonario. Entonces, ahí es donde vemos que no hay fórmulas mágicas para atención. Quizás en la balanza de comprobación haya saldos ociosos que ya no debieran de estar ahí y se tienen que eliminar esos saldos, porque finalmente lo que le vamos a dar a la autoridad, pues son elementos para determinar, porque estamos en un sistema de autodeterminación de las contribuciones. Nuestro sistema es autodeterminación de las contribuciones. Los determina el contribuyente y corresponde a la autoridad fiscal cerciorarse del correcto pago de los impuestos de contribuyentes. Entonces, no hay fórmulas mágicas, pero en algunos casos dices, déjalo que la autoridad camine, porque estamos preparando finalmente para juicio, pues la violación, ¿no? Sí, cada caso en particular, ¿no? Exactamente. Voy a seguir leyendo por aquí y le voy a hacer una pregunta ahorita que es más personal y me gustaría A ver. saberla, ahorita que me la resuelva. Por aquí Felipe Ramírez dice, en una visita para verificar cambios de domicilio fiscal revisaron facturas, depósitos, ingresos, instalaciones y de esto sacaron fotocopias. ¿Es correcto este tipo de procedimientos? Era para cerciorar, hay una visita que es para, en términos del artículo 10 de Código Fiscal de la Federación, De hecho, está. aquí lo está mencionando Gabriela González, dice, es importante señalar el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación para efectos de domicilio fiscal para efectos de personas físicas. Exactamente, porque el artículo 10 de Código Fiscal contempla, ¿verdad?, que se considera como domicilio y en uno de los apartados habla para personas físicas y en otro apartado habla para personas morales. La autoridad fiscal que está haciendo hoy en día se está cerciorando que efectivamente el contribuyente cuente con la infraestructura para poder prestar los servicios. Y por ahí está habiendo muchos problemas porque hay contribuyentes que en términos del artículo 10 no están logrando acreditar el domicilio fiscal. Aquí la autoridad está siendo muy coactiva, o sea, muy arbitraria en muchas de las ocasiones. Eso no significa que el contribuyente no tenga, ¿verdad?, la infraestructura pero también hay que decir esto,
¿Qué elementos tiene la autoridad fiscal para decirnos que un domicilio no reúne los requisitos para poder operar o para poder desarrollar el giro o la actividad de la empresa? ¿Qué elementos tiene la autoridad? Ninguno. Es desprovisto de todo Estado de Derecho, o sea, es ilegal, porque a veces sin ton ni son, simplemente dice el verificador, a juicio del ejecutor, es un domicilio de 5x5, se ven unos estantes, se ve un librero, se ve un escritorio. Oye, espérate, no has ni comprobado cuál es mi giro, y ya me estás ubicando como un domicilio que no cuento con la infraestructura para poder desarrollar mi actividad. Ahí también la autoridad se extralimita en sus facultades, ahí sí me queda claro. Sí, imaginemos a una persona que es comisionista y que regularmente, no sé, puede en Uruapan, Michoacán, conseguir quien le venda aguacate. En Estados Unidos, quién se lo compra. Y simplemente él hace la llamada, hace una transacción y listo, se acabó. Y él se lleva una gran comisión por eso. La mayoría de los negocios de hoy en día se están haciendo por teléfono celular. Necesitas un teléfono, una computadora y mira que puedes entrar al mundo de los negocios. Claro. Y la autoridad no puede delimitar la actividad del contribuyente diciendo que no cuenta con la infraestructura. Claro, aquí Roberto Marroquín Manga dice, en las visitas domiciliarias la autoridad solicita la fecha cierta de los documentos o solo se demuestran en procedimiento contencioso. Pregunta. Normalmente, de primera instancia, pues la autoridad administrativa, pues es la que se encarga de la revisión. Y aun cuando ese tema es para el tema contencioso, pero la primera entrada o la primera puerta va a ser el visitador. Lo va a sentar en un acta como un hecho, como una observación, y finalmente va a dar lugar a la determinación de un crédito. Pero ese tema también es para contencioso. De hecho, aquí esa jurisprudencia nos pegó, fue un golpe bajo. En diciembre del año pasado salió esa jurisprudencia precisamente de los documentos de fecha cierta. Fue un golpe bajo para el contribuyente. Y aquí también los tribunales siento que muchas veces quieren desnaturalizar una operación y es para efectos fiscales. Y para otros efectos, no. O sea, imagínate, está direccionado. Eso tampoco lo consiento. O sea, eso es inconcebible. O sea, te dice, para efectos fiscales se desnaturaliza una operación. Solamente para efectos fiscales. Oye, para efectos civiles no. Para efectos civiles sigue teniendo la estructura, la forma jurídica. Y dices, no es posible que puedan desnaturalizar una figura jurídica solamente para efectos fiscales. Ahí esa jurisprudencia, la verdad, fue un golpe bajo para el contribuyente y muy mala, muy mala. Pero sí, de primera entrada el visitador pues obviamente va a pedir que el contrato esté certificado. Y no hay obligación de certificar los documentos. O sea, la ley que regula los contratos civiles, vamos a ponerle así, o en su caso si son mercantiles algunos, la ley especial que regula tales contratos no pide una forma con mayores requisitos. Y qué casualidad que la ley fiscal te lo pide. Y desnaturalizan la operación para efectos fiscales y no para efectos civiles o mercantiles. Eso es inconcebible. Pero sí hay que tener cuidado con ese asunto. Es la inclinación hacia, digamos que hacia un lado, ¿no? Al final, de una u otra manera. Por aquí Liz nos dice, buenas noches Joel, Ángel Carrillo, Esteban Isandel, ¿por qué es importante no convalidar desde el inicio el citatorio? Ya lo habíamos mencionado. Y viene la siguiente pregunta, aquí que veo un comentario del doctor Marco Holguín, dice la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y pone, dice, derechos de los contribuyentes, el artículo 2, el que estaba usted manifestando. Y aquí viene mi siguiente pregunta y es más personal, doctor. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Porque veo que está Marco, veo que está usted, luego también otro hermano que también mencionó por ahí, ya no sé quién es, de los que se apellidan Holguín aquí que están poniendo, quién es hermano de usted o no hermano, ¿no? Ok, está bien, es válida la pregunta, amigo. Está Marco Holguín, que acaba de participar. Él es conferencista a nivel nacional, muy conocido, ¿no? Revolucionado el mundo fiscal, el gladiador fiscal. Tu servidor Luis Miguel Holguín,
formamos prácticamente lo que es Grupo Holguín, bufete, asesores. Está colaborando con nosotros quien está a cargo de los juicios fiscales. Otro hermano que tenemos que se llama Daniel Holguín, que está en proceso de salir como un producto terminado en breve. Está en los términos fiscales, redactando demandas, juicios, ampliaciones, alegatos, amparos indirectos, pero en breve saldrá a la luz como otro personaje en la defensa fiscal. Y tenemos otro hermano que se llama Alfonso Holguín. Él está también aquí en Coatzacoalcos y en ocasiones también participa en Oaxaca, tiene por ahí mucha participación, pero sí somos 4 que estamos en el mundo de leyes, en el mundo fiscal, y tenemos otro hermano que maneja otro giro, por decirlo. Somos 5, pero 4 estamos enfocados a la materia fiscal. Marcos, Alfonso, Daniel y tu servidor Luis Miguel Holguín. Ok, perfecto. Porque digo, al Marco Holguín lo ubico porque le había hecho la invitación a un foro donde iba a estar la doctora Liz Padilla, iba a estar él como ponente, por ahí Ricardo Cárdenas de Tijuana, íbamos a hacer en septiembre. Lamentablemente pues llegó esto de la pandemia y pues ya no pudimos echar a andar ese proyecto que ya tenía yo bien comentado con Marco y me había dicho que sí. Lamentablemente pues ya no se pudo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas aquí, ya que me resolvió mi duda, ¿no? Bien, Judith Romero aquí dice, en referencia al artículo 2 que comenta, el detalle es que como contribuyentes también no actualizamos la información. Y también aquí Marco nos pone la jurisprudencia que hablabas, ya nos metió aquí la jurisprudencia, muchas gracias, doctor. Gabriela González dice, si bien es cierto la documentación ya obra en sus sistemas institucionales de la autoridad, lo cierto es que debe permanecer la contabilidad en su domicilio fiscal. Creo que lo está afirmando más que preguntando. Bien, aquí Teresa Martínez dice, ¿cómo demostrar que no se identificó? Buena pregunta. Un video cuando llega el visitador, ¿se puede utilizar en este caso un video en ese momento de la compañía cuando llega él? ¿Puedes utilizarlo? Se puede utilizar, pero no nos vamos a complicar. ¿Sabes cómo puedes demostrar? Con la redacción de la misma acta. En la misma acta se desprende, de hecho ya hay criterio jurisprudencial, que del contenido del acta, de la forma en que está redactada, se puede apreciar que el notificador no se identificó al inicio de la visita, sino que se identificó, al final. ¿De dónde se puede demostrar eso? De la redacción del acta circunstanciada, modo, tiempo y lugar. Así que no nos compliquemos, sin necesidad del video, sin complicárnoslas, con la misma redacción del acta. Con eso se gana el asunto. Sin necesidad de llegar al video. Con el mismo, de la misma forma en que fue redactada el acta, con eso puedes alegar, argumentar y ganar el asunto. Claro. Por aquí nos vuelve a mencionar el doctor Holguín, dice una jurisprudencia que confirma lo que señala el doctor. Bien, Rodríguez Elizabeth nos dice, buenas noches, excelente tema. Una pregunta, ¿qué pasa si quien recibe el citatorio es personalmente el contribuyente? ¿A quién va dirigido? Ejemplo, la visita domiciliaria es para mí, persona física, y yo soy quien la recibe, pero cuando menciona mi nombre, digo que tal persona no se encuentra para ganar ese día. ¿Esto puede pasar? ¿Hay alguna sanción? Recordemos que te va a pedir que te apersones, ¿no? Que muestres alguna identificación, entonces pues ahí es donde no va a salir. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí, ya tuve un caso así de una persona moral que el representante legal se puso nervioso. Yo voy a creer que eso pasó, no voy a creer que lo hizo de manera dolosa, voy a creer que se puso nervioso y quien recibió el citatorio precisamente fue él. ¿Quién? El representante legal de la empresa. Entonces, ese asunto se ganó. No voy a tener animadversión, ¿verdad? Para con las autoridades fiscales, pero hay algo muy cierto que sucede en la práctica. Luego la autoridad fiscal como que se toma los asuntos de forma personal. Entonces, ese asunto del que estoy comentando, como lo señala la colega que estaba participando, de este asunto se ganó el asunto en
En juicio contencioso administrativo se ganó el asunto, pero ¿qué creen? La autoridad fiscal se creyó. En este caso que estoy poniendo del ejemplo de esa persona que recibió el citatorio, que era el representante legal, pero en ese momento recibió el citatorio, firmó con su nombre y todo, y al otro día entregaron la orden de visita, y cuando se dieron cuenta, pues él era el representante, la autoridad. Yo creo que ha dicho, nos metió un gol, pero que no se ganó por ese asunto. Pero sí lo sintió como a una agresión. O sea, la autoridad fiscal lo toma como de una forma dolosa. ¿Me explico? Aunque en la práctica también, digo, que no sé si porque los abogados, y no quiero parecerme como un tipo muy frío, ¿verdad? Pero no sé si porque los abogados son más fríos que nuestros amigos contadores, pero de repente los abogados te pueden recibir un citatorio y no hay necesidad, porque el mismo Código Fiscal lo contempla. Con la persona que se encuentre, no tengo en este momento, no traje mi cartera, aun cuando la tengas ahí. Digo, si sucede el caso, digo, estamos en una transmisión pública, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Imagínate que llegas a tu oficina, estás en recepción y preguntan por el representante legal. En ese momento le dices, no se encuentra. Y tú eres el representante legal. ¿Y quién eres? No, pues soy Juan Pérez. No traigo credencial de lector en este momento. Digo, ¿qué sucede ahí? Pues dejan citatorio. No, en este momento no tengo cómo identificarme. Pueden suceder dos cosas, que no te dejen el citatorio y regresen más tarde o regresen al otro día, o te dejan el citatorio, pero finalmente no van a iniciar la visita porque tú eres el representante. Digo, no con eso estoy sugiriendo, ¿va? Simplemente estoy poniendo las cosas que pueden suceder en la práctica, ¿no? Claro. Por aquí Gerardo García nos dice, ¿el visitador se puede llevar los documentos para sacar las copias? Esto es, sacar del domicilio fiscal dichos documentación. La contabilidad en ningún momento debe de salir del domicilio fiscal. Todas las copias deben de sacarse en el domicilio fiscal. Si el visitador quiere sacar copias, deberá llevar su equipo. Hoy en día los visitadores ya se han ido actualizando y ya llevan sus copiadoras personales, sus impresoras personales, sus equipos de cómputo, pero no deben de salir del domicilio, porque si no estamos ante la presencia de algo que se llama secuestro de la contabilidad. ¿Me explico? No debe de salir del domicilio. Claro. Así es. Aunque aquí el doctor Holguín va a velocidad luz porque va resolviendo todas las preguntas y todas las menciones que nos comentan aquí las personas, entonces él nos está ganando, obviamente, ¿no? Porque lo está haciendo, vamos, desde texto, ¿no? Es más complicado para nosotros ir leyendo. Voy a ir a las siguientes preguntas porque ya se llenaron aquí. Dice por aquí Rosario, tema muy interesante, está lloviendo y se estuvo interrumpiendo mucho mi internet, no lo oí completo, pero la mayoría excelente. No te preocupes, vamos a volver a poner la retransmisión siempre, ya sea en YouTube o en su caso también por este medio, también está por aquí. Por aquí Alfonso Holguín dice que ya se propuso, dice que él va a dar por aquí también un tema con nosotros. Bienvenido, Alfonso, por supuesto, por supuesto. También al doctor Marco Holguín, ¿no? Que ahorita estaba aquí muy participativo. Nos dice, ¿qué pasa cuando la contabilidad no se encuentra en el domicilio fiscal? Buena pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, hay que recordar que en términos de código fiscal, la contabilidad debe de estar y debe de permanecer en el domicilio fiscal. La única excepción son en los casos que la contabilidad se esté elaborando, me explico, es la única excepción, pero la autoridad va a querer imponer una multa, una sanción por no tener la contabilidad en el domicilio de la empresa, domicilio fiscal. Bien, aquí Charlie Sanz nos dice, en lugar de copias, ¿se le pueden entregar archivos en PDF o Excel que emita el propio sistema de contabilidad? Lo que decíamos hace un momento, digo, uno estira la liga hasta donde no se rompa y donde la puedas llevar. Digo, si vas a estar 12 meses con el visitador, pues vas a tratar de que esos 12 meses sea de forma que haya armonía, pues en el sentido de que no vamos a estar así como que en el estira y afloje. Yo creo que, bueno, siempre lo he dicho y esta es mi postura personal, no significa que sea la única y que esa deba de prevalecer, pero si finalmente los visitadores están en una etapa administrativa, yo creo que para pelearse están los tribunales.
desde mi perspectiva. Yo prefiero interponer un juicio contencioso, elaborar unos argumentos sustanciosos, poderosos, para echar abajo esos créditos fiscales o un amparo indirecto o recurso de revocación, pero yo prefiero dejar el conflicto para la etapa contenciosa. Digo, no significa con eso que uno va a dar todo lo que no tenga que dar, pero simplemente como tengo un amigo, digo, aquí en la firma uno va seleccionando a su persona y dice, me gusta para que atienda a los PAES, me gusta para que atienda a los visitadores, o sea, en el sentido de que veo cualidades, ¿me explico? Claro. Pero sí se puede, objetivamente sí, o sea, no afecta. Finalmente esa información ya la tienen. Bien, pues amigos, estamos casi llegando a la recta final de nuestro programa. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias, doctor Luis Miguel Holguín. Y bueno, pues a todo Grupo Holguín, obviamente, porque hoy estuvo presente prácticamente todo Grupo Holguín aquí escuchándolo, ¿no? Muchas gracias por estar muy participativos aquí en la línea. Crea que se lo agradecemos muchísimo. Dice aquí Amelio Alejo. Dice, ¿qué pasa si hay varios domicilios fiscales y en uno de ellos tengo la contabilidad y concuerda con la dirección de la visita de domiciliaria? Es que normalmente no pueden haber muchos domicilios, lo que va a haber es un domicilio y lo que van a haber son aperturas de sucursales o establecimientos, ¿me explico? Va a haber un domicilio y pueden haber varias aperturas de sucursales o establecimientos, pero finalmente lo que va a haber es un domicilio fiscal. Lo que sigue es establecimientos o sucursales. ¿Me explico? Aquí, Pero finalmente solo es un domicilio fiscal, ahí es donde se va a llevar la visita. ¿Puede la autoridad en algún momento visitar las sucursales y los establecimientos? Sí lo puede hacer. ¿Me explico? Porque forman parte del domicilio fiscal, son aperturas, establecimientos, sucursales. claro. Aquí Esteban Elizalde dice, bueno, perdón, Estela Rivera nos dice muy interesante, gracias a pesar de los problemas de internet. Disculpen, como es siempre en vivo, pues a veces de repente hasta la lluvia, el día de ayer tuvimos que suspender uno de los programas porque la luz se fue, entonces es un problema cuando es en vivo, suele pasar este tipo de cosas. Esteban Elizalde dice, ¿existe algún criterio por parte de la autoridad para las revisiones actualmente? Pues hay muchos criterios de la autoridad, criterios no vinculativos, ¿verdad? Criterios de PRODECON, digo, no sé si a favor o en contra, obviamente habla de criterios de la autoridad. Pues sí, o sea, hay cosas que ya están, son criterios internos, que no es ley, no es ley, finalmente no pasan por el tamiz de una ley como tal, son meramente criterios internos. Es más, muchas veces, los visitadores o algunos ejecutores dicen mi jefe me mandó por criterio interno, pero eso y la nada es lo mismo. ¿Me explico? O sea, finalmente no llega a un rango de ley que tenga que ser de observancia general, son criterios internos. Bien, aquí Pueden haber. por último, dice Luis González Sergio, ¿qué sucede si al intentar levantar la UAP, dice, no se localiza al visitado y la autoridad levanta la UAP en sus oficinas? La UAP es la última acta parcial, ¿no? Sí, me imagino que A eso se refiere, refiere sí. a la última. Ya ha pasado en la práctica. En la práctica ha sucedido de todo. Pues prácticamente en algunas ocasiones en la práctica se ha dado que el contribuyente pues no regresa para firmar, pero eso no ha invalidado, por lo menos en los conceptos que hemos hecho valer en tribunales, y muchas de las veces sí lo hacen, levantan, pero lo deben de circunstanciar, o sea, debe de quedar circunstanciado. El artículo 46 de Código Fiscal señala, de toda visita en el domicilio fiscal se debe de levantar acta circunstanciada y debe de quedar la evidencia de que el representante legal no acudió, no fue, se ausentó, todo debe de estar plasmado en acta circunstanciada. Eso es lo que puede salvar a la autoridad de una posible violación al procedimiento. Bien, aquí yo a clic Ixa que nos regaló por ahí unas estrellas, muchas gracias, nos ayudan esto a seguir produciendo, a seguir invitando. Muchas gracias, doctor, muchísimas gracias, Luis Miguel Holguín Martínez, gracias a los que nos han estado escuchando. Ya dijo su hermano, sí es Alfonso, ¿verdad? Su hermano. Alfonso. Sí, ya mencionó que él sí va a estar con nosotros, que
para la otra la da él, ¿no? Muchas gracias por estar tan participativos, al doctor Marco, usted, a Alfonso también, estar aquí en este Facebook Live de Noches de Census. En verdad me hicieron la noche, ¿no? No esperaba verlos ahí con tantos comentarios y muy participativos. Gracias, doctor Marco, gracias por estar aquí, amigo. Amigo mío, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo, yo sé que podríamos llevarnos la noche completa, ¿no? En hablar de este tipo de temas. Ojalá y te tengamos en otra ocasión, por supuesto, están abiertas aquí los micrófonos para ti. Y bien, pues se escuche mejor, disculpen los problemas técnicos que tuvimos al principio, ¿no? Pero te esperamos en otro tema. Ya nos están mencionando aquí una charla sobre revisión de gabinete, buzón tributario, otro tipo de temas que podemos abordar. Y bien, pues yo creo que va a ser muy útil a las personas que nos están escuchando en este momento. Muy bien, amigo, pues estamos abiertos, ¿verdad? A otra invitación, claro que sí, con todo gusto y me dio gusto estar aquí en esta noche y muy bien todo y gracias por la invitación, amigo. No, gracias a ti, Claro. doctor Luis Miguel Holguín. Y déjenme decirles que el doctor siempre también nos está viendo, ¿no? Nos está viendo, nos está reproduciendo, posteando, ¿no? Muchas gracias por hacerlo, doctor. En verdad sí nos hemos dado cuenta que también está en nuestros programas y le agradecemos en mucho. Pues muchísimas gracias a todo Grupo Holguín, a toda la familia Holguín. Les mando un abrazo desde aquí, desde Census Capacitación. Deseamos verlos próximamente por acá, también a los gladiadores fiscales, como bien lo maneja Marco Holguín. Y bueno, pues bendiciones también para toda su familia, para todo Grupo Holguín. Muchas gracias, amigo, y estamos pendientes del próximo tema, ¿no? Para compartir ahí con los seguidores de Census Capacitación. Así será. Muchísimas gracias, mi nombre es Antonio Aranda y pues esto fue Noches de Census. Me hicieron esta noche todo Grupo Holguín. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, en nuestros grupos de WhatsApp, de Instagram, de YouTube y bien, pues por Spotify, que también tenemos el canal para que ustedes nos puedan escuchar a muchos de los que están por aquí. Y Noches de Census también lo subimos en varias de estas plataformas. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Vuelvo a repetirles mi nombre, Antonio Aranda. No se pierdan el próximo jueves, Noches de Census, 7:30, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego.